día de hoy, a través de esta charla, vamos a ir dando algunos tips, algunas salidas legales y sobre todo algunas explicaciones normativas que van a permitir entender cuál va a ser el mejor camino para que encontremos una solución y podamos vender el inmueble, transferirlo o simplemente administrarlo adecuadamente. Dora, un gusto tenerte nuevamente aquí y estamos en este año nuevo haciendo estos lives nuevamente para las personas interesadas en conocer un poquito más del mundo jurídico. Sí, ¿qué tal, doctor? ¿Y qué tal a la comunidad de InmoRed que nos está siguiendo por las redes sociales, también por el TikTok? Y le agradezco a todo el público en general que también está ahí presente y que siempre nos acompaña en las transmisiones que realizamos. Ya es costumbre realizar este tipo de charlas para los agentes, pero también queremos extendernos un poco al público en general, porque estos temas que estamos tratando son muy importantes, no solo para el rubro inmobiliario, sino también para en el día a día las personas conozcan un poco de cómo realizar estos trámites, que son los poderes, las sucesiones o aquellas situaciones jurídicas en las que se nos hace difícil poder realizar una disposición de los bienes. Aquí estamos con el doctor Arguedas, que nos va a explicar un poco más, y si tienen algunas dudas, estaríamos resolviéndolos en los mensajes que nos dejan. Correcto, entonces partamos de alguna de las problemáticas principales que encontramos siempre en la transferencia de inmuebles, donde hay una multivariedad o multiplicidad de copropietarios. La copropiedad, en general, para que se entienda como una definición jurídica, pero aterrizada a nuestra realidad, es aquellas circunstancias donde podemos encontrar diversos titulares de derechos sobre la propiedad del inmueble. No necesariamente estas titularidades tienen que estar inscritas para que nosotros estemos hablando de una copropiedad. En este momento, si tú fueras un heredero que has tenido la propiedad por parte de alguno de tus padres, por ejemplo, pero todavía no has hecho la sucesión intestada o todavía no se declara a nivel judicial tu derecho, no es que dejaste de ser propiamente un propietario o que no hay copropiedad, le existe, pero el tema es que falta sanear una inscripción. Entonces, la copropiedad, por ende, un primer principio es que se otorga, se da en función de derechos, de coexistencia de titulares de propietarios, no necesariamente inscritos para que esto pueda configurarse como tal. Ahora, en esa circunstancia de diversos propietarios inscritos o no inscritos que confluyen sobre un mismo inmueble, podemos encontrar, como hemos dicho, a los herederos. Podemos encontrar a los que han comprado acciones y derechos, que son porcentajes del predio porque es un predio de mayor extensión. Podemos encontrar situaciones donde quizás estamos frente a personas que han adquirido porciones de áreas, pero que estas no han sido identificadas en acciones y derechos o que no han sido identificadas propiamente como parte de la división de un inmueble. Entonces todavía siguen formando parte todos en una parte determinada del terreno, pero que no han sido individualizados. Entonces también hay copropiedad. ¿Qué otras cosas más podemos decir, Dora, sobre la copropiedad? Bueno, es importante analizar siempre si en estos regímenes de copropiedad no existen problemas, ¿no? Como en el caso cuando fallecen, porque cuando fallecen los copropietarios siempre atraen a la masa hereditaria de que venían a ser sus herederos. Y es importante analizar siempre si tienen los derechos o no. Y vamos a conversar un poco también sobre lo que es la sucesión intestada, qué es, en qué momentos podemos presentarlo y qué es lo que se necesita presentar en internotaría. Sí, es verdad, es verdad. O sea, en el tema de las sucesiones, que es uno de los creo, los casos más recurrentes en el tema de la copropiedad de un inmueble, se enfrenta siempre uno a la situación de que no teniendo al titular, que fue en este caso la persona que ha heredado el inmueble a favor de sus herederos, genera una situación de inestabilidad emocional en la familia que a veces no se sabe a dónde recurrir. Ya la mayoría que conoce de estos temas, o en todo caso que están ligados al mundo inmobiliario, sabe que está de por medio la acreditación del derecho a través de una sucesión intestada cuando no tienes testamento, ante un notario o ante un juez para que te declaren heredero. Recordemos que la calidad de heredero, la calidad de propietario, en general en una sucesión intestada o una de sucesión hereditaria, se va a dar desde el momento del fallecimiento del
el que era el titular del derecho. Desde ese momento vamos a haber adquirido el derecho. Pero para poder ejercitarlo plenamente, para poder sobre todo tener una acreditación frente a terceros, es necesario que se me declare, se me reconozca como tal. Ese reconocimiento, a través de una declaración notarial o judicial, genera que tenga efectos y vinculación con todos los demás personas que pueden estar en la sociedad. En este caso, para generar ello, hay que necesitar de hacer una sucesión intestada y que esa sucesión intestada va a conllevar la copropiedad. Se convierten en copropietarios entre todos ellos de una masa hereditaria, en este caso de un mueble como tal. Entonces, hay algunas condiciones que tenemos que tomar en cuenta, porque normalmente que hereda una propiedad, lo primero que está pensando es que, bueno, ¿cómo hago para yo ya no tener ese porcentaje y quizás cedérselo a alguno de mis coherederos o en su caso, más allá de cederlo, renunciar, porque yo también no quiero saber nada de esa herencia y lo único que me está generando es un pasivo. Entonces, hemos visto varios casos donde hay una situación de necesidad de aclarar quién es el que va a tener al final la titularidad del predio, porque pueden ser varios coherederos, pero al final uno o dos son los interesados realmente en tener el predio, o uno o dos serán los que al final los demás quisieran que ellos sean los que tengan la herencia. Exacto. Entonces hemos tenido nosotros la necesidad, por ejemplo, de definir qué es una cesión de acciones y derechos, que es una cesión de derechos hereditarios, por ejemplo, y que es una donación de masa hereditaria, ¿no? de herencia, vamos a decirlo así. Son figuras una de otras distintas como tal, y hay que identificar siempre ello, ¿no? Sí, y es muy importante lo que dice el doctor Michael, porque en el día a día, cuando uno se da con la realidad de que en esta copropiedad no está saneada y ha fallecido uno de los titulares, entonces ahí entra el problema para disponer el inmueble, porque no está definida la titularidad, ha fallecido el propietario y los herederos no saben mayormente cómo iniciar esta sucesión intestada. Entonces es importante que cuando estamos entre este tipo de situaciones es vital, importante revisar la partida de nacimiento, porque en la partida de nacimiento vamos a corroborar que haya una correcta vinculación entre el papá y el hijo, ¿no? Porque la norma estipula de que tiene que haber una prueba de que hay un vínculo sanguíneo entre ellos. Y cuando esto se prueba, sea judicial o notarial, pues se reconoce el derecho hereditario. Y es ahí donde podemos sanear la titularidad y hacer que estos herederos sean parte de la copropiedad. Y lo vemos mayormente en el día a día los agentes inmobiliarios, porque cuando queremos disponer o intermediar un inmueble y venderlo, da la oportunidad de que siempre hay casos, ¿no?, en el que no se ha hecho la sucesión intestada. Y entonces es importante revisar ello y tener un poco de conocimiento de qué requisitos se presentan ante la notaría, ¿no? Que, por ejemplo, nos piden la partida de nacimiento, si son los hijos que presentan esta sucesión intestada, o en el caso del cónyuge, la partida de matrimonio, tener también el certificado negativo de inscripción de testamentos, es decir, que no haya habido un testamento previo, también un certificado negativo de sucesión intestada, en el que se acredite que no hay otras sucesiones intestadas a nombre del causante, y sobre todo las partidas que dejó el causante en vida. Son estos requisitos y algunos otros muy importantes que se presentan ante la notaría. Y en vía judicial, como ya nos dijo el doctor, también es posible de presentarse, pero estos casos se dan cuando hay una disputa, ¿no?, entre los herederos y no llegan a un acuerdo. Y bueno. Sí, mira, lo que has comentado, ¿no?, las disputas, los inconvenientes, ¿cómo solucionamos inconvenientes entre coherederos? La primera situación normal que deberíamos de buscar es el consenso y para ello firmar un contrato en el cual todos se ponen de acuerdo y se entrega parte del inmueble, si es divisible, póngase un inmueble que tenga varios niveles y pueda ser permisible que cada uno pertenezca un piso a cada uno de ellos. La división y partición. Sí, y si no fuera divisible, que se establezca la venta o la transferencia
de derechos hereditarios. Entonces, esta división y partición que bien lo comentas, se formaliza a través de un contrato y el contrato se eleva a una escritura pública y esta misma puede inscribirse en el registro público. Pero ahí vamos a tener la condición de que el registro público, adicionalmente, es decir, al mismo tiempo de que yo establezco que hay una titularidad ya identificada sobre una porción del terreno, una porción del inmueble, me va a pedir que también independice. Recordemos que a nivel registral, las normas registrales establecen que cada vez que nosotros identifiquemos áreas desde un punto de vista de porción, de perímetro y área, tenemos que la misma, si va a ser transferida, esta vez a través de una división y partición, que es una transferencia, va a tener que estar independizada en su propia partida por el principio de especialidad registral que establece que por cada inmueble tiene que haber una partida. Entonces eso va a generar necesariamente la particularidad de que adicionalmente al contrato de división y partición se presenten los planos de independización y en todo caso, póngase, estamos hablando de un inmueble que son varios niveles, una independización con planos y reglamento interno porque es una independización bajo el régimen de propiedad exclusiva y común. Póngase que no estamos hablando de terrenos y son urbanos, entonces tendremos que presentar la documentación municipal que acredite la subdivisión del inmueble. O en su caso, si son parcelas, son áreas establecidas en zonas rústicas, entonces estaremos hablando de también, si es en cambio de uso, la aprobación municipal, y si estamos hablando de tierras rurales, ¿no? En zonas ya más enfocadas en las actividades agropecuarias, estableceremos la presentación de los planos y la documentación firmada por nuestro verificador catastral y adicionalmente la acreditación o visación por parte del gobierno regional. O sea, las condiciones de la independización cambian según el tipo de inmueble, pero lo que no cambia es el tema del contrato de división y partición que se firmó con la finalidad de disolver esa copropiedad que se tenía entre coherederos, que es también posible. Ahora, comentábamos que a veces algunos herederos cuando vienen por nuestras oficinas nos comentan y me dicen, oiga, mi hermano quiero que tenga el inmueble y yo no quiero saber nada de él. Entonces quiero renunciar a mi herencia con la finalidad de renunciar y que mi hermano se quede con el inmueble. Ojo, la renuncia de herencia solamente funciona si nosotros no tenemos herederos forzosos o herederos detrás nuestro. En el caso de que si fueras Dora quien quieres renunciar a la herencia y me la quieres entregar a mí, solamente por efecto de la renuncia, porque tú declaras una renuncia, no es que la herencia se queda conmigo. La herencia se traslada hacia tus herederos. En ese caso, si tuvieras hijos, a sus hijos. Entonces, esa renuncia en per se no funciona, no ayuda para que se transfiera la propiedad hacia mi persona, que es lo que querías tú como hermano, dejándome el inmueble. Entonces, ¿qué mecanismo deberíamos utilizar en reemplazo de la renuncia? Y es ahí donde viene la posibilidad de hacer o una donación de las acciones y derechos que te corresponden sobre un inmueble, o en general, si fuera una masa hereditaria diversa, pongámosle inmuebles, vehículos, no, diversas cosas, o diversos inmuebles que todavía ni siquiera lo podemos identificar porque no se han inmatriculado, no se han independizado. Entonces, si estás hablando de una masa hereditaria, de unos derechos hereditarios, podemos hablar ahí de un contrato en el cual exista una cesión de derechos hereditarios, que es una cesión más genérica, más amplia, donde ya estamos hablando necesariamente de un inmueble o de un bien en concreto, sino estamos hablando de la cesión por completo de todos mis derechos sobre una masa hereditaria o sobre una herencia que al final la otra persona, mi hermano, podría estar también teniéndolo de por medio. Entonces hay que diferenciar muy bien cuál es el acto que queremos nosotros generar y qué es lo que queremos dar. Queremos dar un inmueble, queremos dar una porción del mismo, queremos renunciar al bien. ¿Qué es lo que queremos hacer para que el otro coheredero o el otro copropietario, en este caso como coheredero, pueda tener de por medio en esta masa hereditaria, ¿no?, que estamos comentando? Esto de la cesión de derechos hereditarios, la cuestión de la renuncia de herencia funciona cuando son copropietarios en función de coherencia, ¿no?, que hay entre cada uno de ellos. Pero entre copropietarios, a puridad, que no proviene de una herencia, sino que proviene de una transferencia, una adquisición del inmueble, tendrá que propiciarse solamente a través de una división y partición, que es donde
como comentas, nuestros problemas que tenemos. Ojo, mi copropietario sí quiere hacer el trámite, pero el otro no. Ya somos dos, doctor, de tres. ¿Lo podemos hacer? Sí. No, pero el tema es que sí podríamos hacerlo siempre y cuando tengamos la manifestación de voluntad de los tres. Claro. O sea, podemos hacerlo. Juntamos a los tres, sí, pero necesitamos la conformidad de los tres. Me resulta complicado convencer al tercer copropietario, que ya ni siquiera es coheredero, solamente copropietario a secas. ¿Qué hago en esa situación? Bueno, ahí es donde tenemos que buscar, a través del mecanismo de la conciliación, tomar una situación en la cual podamos propiciar que él también se convenza y participe de esta división y partición del inmueble. Si eso no se da como tal, sí, lamentablemente vamos a tener que recurrir a la única vía judicial, que es la única vía donde encontramos una solución que va a ser forzada a través de la participación del juez y la valoración de qué partes corresponden a cada uno de los copropietarios, ¿no? En función del porcentaje de lo que han adquirido en su propiedad. Y también es importante acotar, doctor, que esta revocatoria de la que nos comentaba tiene un plazo establecido por la ley, en el que uno toma conocimiento de la herencia que se ha dejado, sucesión intestada. Tenemos 3 meses para poder solicitar la renuncia. Luego de ello, se entiende tácitamente que estás aceptando la herencia y ya no tienes posibilidad de entablar la renuncia. Eso es importante también, que nuestro público conozca. Hay que tomar en cuenta eso, no es que es para siempre. No es para siempre. Sí, muy bien, tiene un plazo. Buena precisión en eso, y además que también en los ámbitos judiciales que nos han tocado a nosotros también afrontar en el estudio, la división de partición se hace compleja a nivel inclusive judicial cuando encontramos la falta de definición del área del predio. El predio tiene que ser identificado adecuadamente según registros públicos, y eso mostrárselo al juez, y a través de la identificación también inclusive de alguna pericia, si es que la cuestión a nivel de la identificación del predio todavía está en una nebulosa. ¿Por qué lo decimos así? Porque normalmente cuando hay división de partición, lo que vamos a hacer es identificar qué porcentaje se le va a entregar a cada uno de los copropietarios. Entonces, ahí estamos viendo una situación de solución, pero que va a depender muchas veces de lo que el juez decida, ¿no? Sí, interesante, doctor. Pero siguiendo con esta exposición que hemos propuesto acá en la comunidad de InmoRed, también hay otra pregunta que nos cuentan y nos hacen llegar nuestros agentes, porque para que conozca todo el público conocedor, tenemos un grupo exclusivo para los agentes que están a cargo del estudio de Arguedas y Asociados, y nos hacen llegar estas preguntas, doctor. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando de repente están queriendo intermediar un inmueble, pero el propietario no se encuentra acá en Lima, sino está en el extranjero? Y del extranjero, a la persona o familiar que tienen acá en el Perú, les comenta y le dice, quiero vender este inmueble, pero no saben cómo realizarlo. ¿Qué es lo que nos puede comentar? Correcto, sí. O sea, eso es muy común, porque la mayoría de personas que tienen una posibilidad de venta de bien, normalmente no está en la predisposición o en la facilidad de poder estar presente para poder suscribir la documentación que dé autorización a un agente inmobiliario. Recordemos que en el mercado inmobiliario de las transacciones de predios, en la participación del agente inmobiliario, conforme a lo que establece su normatividad, tiene que estar sustentada en la firma previamente de un contrato, que es el contrato de intermediación. El contrato de intermediación sirve para que el propietario brinde su manifestación de autorización al agente inmobiliario, para que el agente inmobiliario permita hacer la transferencia y poder publicitar, hacer las campañas respectivas a nivel de medios, y que pueda conseguir prospectos de personas que quieran adquirir el inmueble. Y una vez adquirido el predio, ese contrato también señala cuánto es el porcentaje de la venta que le va a tocar a este agente inmobiliario como compensación por sus honorarios al haber efectuado todo este trabajo, ¿no? de poder vender el inmueble. Entonces, el contrato de intermediación no solamente autoriza, sino también permite establecer las condiciones para el cobro de una futura comisión. Este contrato, siendo tan importante como ustedes lo ven, es necesario que se firme por los propietarios. Y si estamos hablando que hay varios propietarios, o uno en el extranjero, como estábamos conversando,
y no lo tenemos a disposición. No es que mi hermana, mi amigo, mi cuñado o alguien que tengo mucho afecto y que sí lo considero, firme el contrato de mi reemplazo simplemente. No, un agente inmobiliario siempre tiene en cuenta de que la facultad que tiene la persona para firmar ese documento es alguien que tenga válidamente los poderes necesarios. Entonces ahí entramos en un análisis de los poderes, no solamente para la firma del contrato de intermediación, sino también para la firma de los futuros contratos de compraventas, arras o hipotecas o los que vengan en adelante. Entonces, ¿esto qué va a conllevar? Que analicemos de cómo es que es la mejor forma de otorgar un poder cuando hay copropiedad o cuando hay alguno de los propietarios que está en el extranjero. Porque el otorgamiento de ese poder a la persona que está acá en el Perú sí va a permitir de que se suscriban los contratos necesarios para hacer las transferencias. Contratos y poderes, a su vez, que en su confección es recomendable que estén luego inscritos en el registro público. Porque en la medida que no estén inscritos y solamente estén a través de escritura pública o con firmas legalizadas, siempre trae una circunstancia de posibilidad de oposición y de negativa por parte del propietario. Entonces yo les recomiendo, por favor, que a todos los que quieran hacer este tipo de poderes, siempre lo hagan con inscripción en el registro público. Y ahí es donde vamos a entrar en la cuestión. ¿Cómo escribir un poder respecto de, ya sea en el Perú, con los copropietarios que tengamos que representar, o ya sea en el extranjero, con un poder otorgado en el extranjero? Y ahí podemos hablar un poco de la casuística que hemos tenido también en el estudio respecto del otorgamiento de poderes, ¿no? Sí, ¿nos puedes comentar algo también, Dora, sobre eso? Sí, antes de ahondar un poquito en el tema, sí, como a modo de resumen, para que pueda entendernos todo el público conocedor, no solamente en el aspecto legal, que tenemos varios seguidores, hay abogados, estudiantes, es importante definir qué es el poder. El poder es un documento legal que nos permite dar en representación de alguien facultades. En este caso, el poder dante da facultades a una persona en quien confía y le otorga estas facultades para que lo represente. Entonces, el Código Civil es muy expreso en decir de que existen dos tipos de clases, el poder general y el poder especial. El poder general es aquel que te da facultades amplias para poder desarrollar actos jurídicos o administrativos. En cambio, el poder especial es aquel que te permite dar facultades para realizar un acto o un trámite en concreto. Entonces, es importante definir y partir de ahí, porque en base a ello, el poder dante decide otorgar facultades a una tercera persona. Y como nos dice el doctor, es muy importante evaluar también la casuística, porque hay muchos casos en el que el poder tiene que ser por escritura pública, porque si no se da esta escritura pública, está prescrito que puede caer en sanción de nulidad. Por ejemplo, en los casos de disposiciones de bienes o cuando quieres gravar un inmueble o quieres vender una casa, un carro, necesitas tener esas facultades en una escritura pública. Si no, pierde eficacia. ¿Verdad, doctor? Sí, sí, o sea, todo es cierto, Dora, y te agradezco porque la precisión sobre el régimen de poderes muchas veces lo escuchamos, ¿no? Necesitas un poder amplio, general, específico. Sí, normalmente es eso. Lo que buscamos a través de la redacción de un poder aquí cuando lo hacemos en el estudio es que te contenga ambas cosas, ¿no? Contenga facultades amplias, generales, pero también específicas para lo que queremos en particular, por lo que viene, en este caso, nuestros clientes o nuestros agentes inmobiliarios. Buscamos de que el poder contenga esas facultades específicas. Por ejemplo, doctor, vengo porque quiero que se haga una división y partición que estamos comentando. Correcto, hay que poner expresamente, literalmente en el poder, en las cláusulas específicas, que se tiene facultades para hacer división y partición, para hacer conexamente la independización, para que se firmen los contratos de compraventa y las escrituras públicas, para que se firmen inclusive también las documentaciones a nivel municipal, porque hay que hacer una actualización luego municipalmente de esta actualización de la titularidad, porque ya no van a ser varios, sino va a salir una cuponera solamente a nombre de uno de los copropietarios que ahora ya es independizado. Entonces,
esas facultades tienen que estar expresas, pero también las generales, ¿no? En las cuales tiene que haber una representación general a nivel administrativo, a nivel de las facultades que puedan tenerse para hacer actividades ante instituciones públicas, porque van a haber intervenciones en el SAT, puede haber intervenciones también en la SUNAT, en las notarías, entonces hay que considerar todo eso. Entonces un poder siempre tiene que tener esas facultades para ser específicas y también ser generales, ¿no? Pero bueno, Sí. Antes de seguir con ello y agradeciendo siempre a los que están presentes en el live en este día, sobre todo porque sé que hay varias personas de las nuevas, los nuevos ingresos que hemos tenido también en los agentes inmobiliarios y también a las nuevas personas que han estado asistiendo a las sesiones en vivo que hemos tenido acá, charlas particulares que hemos desarrollado con los agentes inmobiliarios. Agradecemos también, en este caso, también a Renzo, ¿no? Que está conectado también, que nos ha hecho una pregunta hace un momento, y discúlpame, Renzo, no nos percatamos por la interacción que hemos hecho a veces de conversar del tema. Te agradezco porque creo que Renzo también lo conozco de algunos cursos que hemos hecho anteriormente en unas instituciones donde dictamos temas de saneamiento inmobiliario. Y bueno, Renzo tenía una duda que era respecto a lo que estaban conversando sobre el tema de el contrato de intermediación, sobre la fecha cierta. Fecha cierta se le llama a aquella circunstancia donde el documento fechado, es decir, la fecha que considera el documento, puede ser válidamente acreditado frente a cualquier otra persona. Si el documento que firmamos Dora y yo, tú como agente inmobiliario y yo como interesado para vender el inmueble, ponemos que es el 6 de febrero, ¿quién puede acreditar que eso es así? El O sea, notario, ¿no? Claro, porque si nosotros dos no podemos acreditar, porque quizás yo puse 31 de enero, 31 de enero siendo 6 de febrero. Claro. Entonces, esa circunstancia es de mejor tranquilidad para el agente inmobiliario a través de una certificación notarial de la firma de las personas que están ahí para que se tenga una fecha cierta. Fecha cierta, Renzo, que para nosotros siempre es de vital importancia, pero que en suma no les quita, no les resta tampoco validez al contrato, ojo, el contrato es un contrato válido, simplemente que para efectos de su ejecución, cuando por ejemplo no te cumplan con el pago de la comisión o tengas algún problema sobre el tema de la exclusividad, porque el propietario no quiere cumplir ese aspecto de la exclusividad, o quizás que no quiera considerar algún tema de permisos para accesibilidad al inmueble, para que tú tomes fotos o que hagas presentaciones a alguno de los prospectos, lamentablemente tienes que tener un contrato que tenga esa certificación que te permita darle mayor viabilidad a tu ejecución, que luego no caigas tú en un incumplimiento contractual porque no has tenido la previsión de tener en cuenta cuánto tiempo, por ejemplo, tienen ese contrato vigente ustedes dos. Entonces, sí es importante, no le quita, no le resta validez, pero es importante y es una forma también de asegurar nuestros derechos como agentes inmobiliarios, en este caso. Sí. Pero bueno, retomando el punto, Dora, y eso es una parte que quería que tú lo comentes porque lo hemos vivido en la experiencia, ¿no? Cuando se tratan de poderes otorgados en el extranjero, por ejemplo. Sí. Ha habido toda una circunstancia de muchas personas que todavía en su mente tienen bajo un concepto que el otorgamiento de poder en el extranjero es muy engorroso porque tiene que haber una serie de certificaciones, apostillados, ¿no? Que tienen que viajar, que tienen que hacer todo un trámite. Entonces dice, wow, mejor en vez de matarnos en eso, mente un ratito de viaje de allá y ven acá al Perú, exacto, y acá le otorgamos. Pero sabemos que por muchas necesidades que se tienen a veces, las personas no pueden viajar por trabajo o por limitaciones físicas. Entonces, ahí quisiera que tu experiencia nos des cómo hemos resuelto algunas veces esos temas. Exacto, sí. Lo que nos comenta el doctor sobre el apostillamiento era una práctica que se daba hace ya años atrás, en el que la minuta que se llevaba o se enviaba al extranjero por una encomienda tenía que ser previamente apostillado acá en el Perú para que tenga validez. Y estos trámites eran muy engorrosos porque duraban meses hasta que pudieras traer del extranjero una encomienda, llevarlo al Ministerio de Relaciones Exteriores, que lo apostillen y luego esto hacerlo efectivo en SUNAR, en registros públicos. Entonces, todo este trámite se ha ya venido abajo por el tema de la digitalización y la interconexión digital que tenemos a partir de la pandemia. Bueno, con el SIT SUNAR. Con el SIT SUNAR, exacto. Y lo que ahora se realiza es de que
hacemos la minuta de poder acá en el Perú, cualquier abogado lo puede realizar, se hace llevar esto por medio de correo electrónico, por medio de diferentes aplicaciones, ¿no? Como el WhatsApp, y la persona que se encuentra en el país del extranjero lo lleva al consulado peruano del país donde se encuentre y lo hace el trámite con cualquier oficina de consulado peruano, y el consulado peruano le da una cita. Esta cita mayormente es dentro del mes, que se le cita a la persona con la minuta, se le hace las preguntas necesarias, y luego de haber realizado esta gestión, ya ellos hacen por medio del SIT la interconexión con el Registro Público de Perú para poder inscribir de una manera más directa lo que es el otorgamiento de poder, y ya no es necesario traer el documento acá del Perú y apostillarlo. Entonces, bajo ese mecanismo tenemos un medio más corto de poder realizar y hacer menos engorrosos estos trámites de otorgamiento de poder por escritura pública. Sí, es verdad, es verdad. O sea, ha minorado enormemente el trabajo que se tenía en la emisión de documentos con el apostillado. Claro, no podemos decir, y quisiéramos decirlo, pero no podemos decir que se ha eliminado totalmente, ¿no? No, todavía hay países que lo mantienen. Sí, todavía lo mantienen porque no tienen el sistema o porque el consulado no se ha dado el trabajo de migrar a este nuevo servicio. ¿Por qué? Bueno, la respuesta corresponde a Relaciones Exteriores. Lo que nosotros conocemos, porque en la oportunidad que hemos tenido de trabajar durante más de 18 años casi en registros públicos, hemos participado de estos procesos de actualización de los sistemas registrales, y el SIT-SUNAR, que era una de las particularidades especiales de la digitalización de los títulos de los documentos que se presentan ante el registro, permitió que se hagan todos con firma digital. Entonces, cuando se tenía la firma digital, sabíamos que el cónsul que estaba en cualquier país podía también tener el módulo, cargar simplemente el PDF, firmarlo digitalmente con su clave y contraseña, y eso dirigía directamente a la pantalla de la computadora del registrador en Lima o en alguna parte del Perú, porque eso funciona en cualquier oficina registral. Pero la situación es que a veces algunas de las oficinas todavía de los consulados no han migrado a este sistema, como lo digo, no tanto por registro, sino por el tema de que migraciones todavía no lo pueden implementar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando nosotros tengamos la necesidad de hacer un poder, siempre es bueno ir al consulado o ni siquiera ir, porque presencialmente ya no es tanto necesario. No, los correos electrónicos funcionan, los WhatsApp de atención también de los consulados, y preguntar si es posible que se remita un poder a través del SIT-SUNAR. Algunos consulados le dirán que no, que de repente andan a otra ciudad, ahí sí lo pueden emitir, y tendremos que irnos mejor para esa ciudad porque ahí es más factible hacerlo más rápido, ¿no? Y como lo bien lo comentadora la minuta se elabora desde Lima o desde el despacho nota de abogados donde corresponda, bajo las normas peruanas, claro está, porque estamos hablando todo como si fuera un trámite hecho acá en Lima, pero se hace en el extranjero, porque el cónsul tiene la condición de notario a nivel del exterior, el país que esté. Y en ese consulado se hacen las certificaciones y se hace el otorgamiento del poder a través de una escritura pública también, pero se hace bajo las normas peruanas, todo bajo las normas peruanas. Entonces, la particularidad de ello, y que la recomendación que comenta Dora justamente es que cuando tengamos una persona en el extranjero y que tenga que emitir un poder, lo primero que pensemos siempre es consultar al consulado con la finalidad de trasladar la escritura pública para la inscripción a través del SIT-SUNAR, porque comentamos, la inscripción de un poder siempre es relevante con la finalidad de que no existan oponilidad de otras personas y que invaliden ese poder como tal, porque no se tiene una certificación oficial y la única que se tiene es a través de la escritura pública que emitió en su momento el notario. Entonces, hay algunas condiciones que tenemos que ir seguramente conversando más detalle, sí. Pero esa es la experiencia. La experiencia nos ha llevado a que sí, es posible, y lo hemos gestionado en Estados Unidos, 2 o 3 consulados en Washington, Virginia, sí. ¿No? En Florida también, en últimamente. España también. En España también, en las Islas Canarias, en España sí. También se ha hecho la consulta. Claro, en las Islas Canarias no hay, por ejemplo, se tenían que trasladar hasta Valencia, si mal no recuerdo, en sí. Este caso del cliente. También en Francia fue una oportunidad. El día de hoy nos consultaron, por ejemplo, que tuvimos una reunión hace poco desde Liverpool en Inglaterra. Entonces,
Es multivariedad de situaciones, pero se pueden hacer. Lo que ocurre nada más es que falta un poquito de interactuar con el conocimiento de qué nos ofrece actualmente las instituciones públicas respecto a la interconexión. Sí, Y en registros está bastante avanzado en ello y debemos de aprovechar, porque lo mismo funciona para los notarios aquí en Lima. O sea, la inscripción de un poder, si tú vas a una notaría en Lima y firmas en la escritura pública, ya no es que, oye, el dependiente de la notaría lo tiene que llevar a la notaría, o me lo van a dar el documento para yo llevarlo. No, ya solamente es que el mismo notario a través de su sistema digital lo envíe directamente a través de la web y que llegue a manos del registrador. Entonces, sí, hay un manejo ya más amplio, ¿no?, sobre el aspecto digital. sí, es muy importante. Y también quería acotar el tema de el principio de literalidad que manejan estos poderes, porque tienen que estar las facultades muy expresamente en el documento. Si no, ocurren los problemas de que si la entidad administrativa o judicial quiere hacer valer estas facultades y no están insertas en la escritura pública, pues no van a poder ser válidas. Sí, sobre todo que a veces hay algunos poderes, y esto es una cuestión de que siempre también hay la duda, ¿no? El poder, ¿hasta cuándo está vigente? ¿Hasta cuándo puedo utilizar ese poder? Doctor, vemos que hay un poder inscrito en el año 1980. Y ¿es válido todavía? ¿Se puede utilizar para hacer una transferencia de compraventa? Bueno, los poderes van a tener vigencia, como lo dice las mismas normas civiles, hasta el momento en que se revoque. La revocatoria es cuando el que ha emitido el poder dante, ha señalado hasta aquí, cesa tus facultades y ya no me vas a representar. Esa mención de que los poderes ya han concluido su vigencia es justamente la revocatoria. Entonces, la revocatoria de un poder desde el momento en que se le comunica, porque, ejemplo, Dora, tú eres mi apoderada y y siento que ya no es el momento que tú sigas siendo mi apoderada. Entonces, yo voy a comunicarte a ti formalmente, a través de una carta notarial, te comunico que ya no vas a ser mi apoderada desde el día de hoy. Mañana todavía no estoy inscrito en registros públicos, pasado quizás todavía no presento el documento, tampoco en registros públicos donde expreso mi revocatoria. Entonces, ¿desde qué momento se surtirá efecto esa revocatoria? ¿Tú podrás seguir firmando documentos en mi representación? O, en todo caso, recién tendremos que esperar la inscripción registral para que eso pueda conllevar a que sus poderes, por estar inscritos, recién pierdan vigencia. La cuestión aquí es que más allá de la inscripción registral, que sirve para siempre dar conocimiento a todos los demás, entre tú y yo, ya sabemos muy bien que tú estás revocada, sí, porque ya te puse en conocimiento a ti. No importando a los demás, tú ya sabes que tú estás revocada. Entonces, el hecho de poder ponerte esa comunicación y hacerte saber que ya no tienes las facultades, te obliga a que tú no sigas haciendo uso de esas facultades. Y por ende, si tú firmaras algún documento, será exclusivamente tu responsabilidad. Y mi responsabilidad como poder dante es actualizar la información en el registro público a la brevedad posible, porque si no yo también podría generar que otras personas suscriban y firmen documentación en creencia de que tú todavía eres mi apoderada. Entonces, este tema del conocimiento es algo muy importante que las normas civiles lo desarrollen como posibilidad para que estos poderes sean revocados, ya dejados sin efecto como tal, ¿no? Pero también hay poderes que en su oportunidad están amarrados, ¿no? Sí. Que no se pueden simplemente revocar. Los irrevocables. Cuéntanos un poquito. En aquellos casos donde el poder es irrevocable por su naturaleza o por su tiempo al acto que está destinado, la ley nos señala de que solamente tienen validez, son eficaces hasta máximo el año de haberse otorgado. Después de ello ya no tienen eficacia estos poderes o estas facultades. Y se amarran o se hacen de esa manera estructuradas con la finalidad también de darle una mayor viabilidad y soporte al apoderado. De esa manera es consciente que tiene un tiempo limitado para poder ejercitar sus actividades y de esa manera también el registro puede publicitar una información más clara y precisa. No es lo usual,
Normalmente los poderes son abiertos hasta el momento que se revoque, pero existe esa posibilidad también que es utilizable. Entonces, utilizando este poder, ya sea irrevocable o el poder normal que se revoca con la mención del poder dante, se pueden hacer también situaciones de destrabar transferencias de compra-venta que están amarradas porque no existen las personas que quieran hacer justamente la firma física de la transferencia del inmueble. Hemos visto un montón de oportunidades donde en este estudio hemos tenido la ocasión de tener copropietarios que no pueden participar por temas de trabajo, distancia, temas de salud inclusive, porque a veces están imposibilitados de caminar. Entonces es importante que se puedan otorgar, ¿no? Y también hay que tomar una mención especial de aquellos poderes donde también hay personas que son más mayores, adultas, ¿no? Mayores, donde también tienen la posibilidad de entregar poderes. Pero siempre vamos a estar ahí sujetos a dos cuestiones particulares, ¿no? La primera es la edad, con la finalidad de que se pueda acreditar ante notaría, si es que el notario también así lo considera, que se encuentren en plenas facultades mentales para poder ejercitar sus derechos y de esa manera otorgar un poder a favor de alguien. Entonces ahí normalmente nos piden, ¿cierto? Sí, la edad es muy importante. La edad, ¿no? Y comienza esta variación porque las notarías normalmente te pueden pedir, exigir a partir de los 75 años en adelante, y algunas notarías como que ya se ponen medio complicaditos y dicen, 70. No, menos. O ¿no? A veces 60, 65, ya piensan que ya uno no puede pensar bien y que quiere... Sí, y te ponen en la disyuntiva de que si tiene lucidez mental o no. No, y además te cuestionan también inclusive quién emite el certificado. Exacto. Porque te dicen, no, ese certificado tiene que ser no emitido por un médico particular, ¿no? Un neurólogo. No, sino tiene que ser alguien emitido por un médico del MINSA, ¿no? Del Ministerio de Salud. De salud pública. De salud pública o de salud. Entonces, dichas circunstancias no están en la ley de manera expresa de esa manera, pero ya comienza un poco la distorsión en estos ámbitos de los procedimientos ya a nivel notarial. Nosotros por la experiencia siempre recomendamos de que existe certificado con la finalidad de que no se trabe la contingencia del otorgamiento de un poder o la firma inclusive de la compraventa, y que a su vez también puede existir la necesidad de tener algún testigo a ruego. Si vemos, un testigo a ruego es un testigo que acredita fehacientemente en el acto de que esta persona emitió dicha conformidad. Entonces, de esa manera también podemos tener una ratificación y aumentamos inclusive la capacidad de la persona frente al notario de que el acto está siendo convalidado, está siendo ratificado por alguien más adicional, donde está brindando su conformidad de que esa persona está en sus plenas capacidades para... Testigos a ruego. Los testigos a ruego, ¿no? Y funcionan también en ello. Entonces, son algunas cuestiones desde el punto de vista práctico que van a ayudar para que ustedes también tomen en cuenta ello. Y como comentamos, tanto para los que están escuchando esta charla el día de hoy, o luego la grabación también, porque recuerden que tenemos nuestro YouTube, donde en nuestro canal de YouTube ustedes pueden revisar nuevamente esta publicación, pueden ver el contenido de lo que hemos conversado el día de hoy, y los que están viendo en YouTube pueden vernos en vivo también y hacer sus preguntas los viernes, como hoy, que vamos a retomar nuevamente las charlas, y que puedan también expresarnos sus consultas. Y bueno, todos aquellos que sean agentes inmobiliarios, adicionalmente hay un plus, que pueden ustedes también participar y hacerse parte de la comunidad que tenemos nosotros dentro de este estudio, donde ya estamos participando una buena cantidad de agentes, donde constantemente brindamos información, charlas, boletines, y a su vez también ofrecemos la posibilidad de que el estudio permita ayudarlos a ustedes en ser sus asesores legales directos, con la finalidad de que la finalidad de un agente inmobiliario que trabaja de forma independiente o que trabaja de repente para una agencia pero quiere desarrollar sus ventas de manera directa, puedas tener siempre el soporte de un estudio, y nosotros también lo brindamos. Entonces es un plus adicional que seguramente ya con algunas cuestiones donde haremos seguramente alguna campaña adicional podrán ustedes conocer, pero si tienen una duda o quieren saber, oye, ¿cómo este estudio podría ser mi estudio de cabecera para hacer los trabajos de prospección o de análisis jurídico? Consúltenos por favor a nuestros WhatsApps, tienen los números, tienen las redes sociales, que también podemos brindarle soporte en ello, y no crean que es un tema
de pago por cada trabajo, ¿no? Aquí nosotros trabajamos con los agentes siempre win to win. Sí, ¿Qué decimos? Ganan ellos, ganamos nosotros. Pierden, no se win. puede vender, nosotros tampoco ganamos. Vamos 1-1, si no, no hay forma de poder sostener tampoco por parte de ellos el trabajo que hacen diariamente en el tema de la venta inmobiliaria. Y para todos los que no son, síganos igual, porque nosotros desarrollamos temas inmobiliarios principalmente, porque ese es el expertise que tenemos en el estudio. Y si hubiera algún otro tema más adelante, seguramente con las menciones que vamos a tener y respuestas de este live, vamos a poder hacer seguramente seguimientos, ¿no? Que nos han comentado por aquí. A ver. Tenemos algunos comentarios. Renzo, muchas gracias. Te agradezco mucho y sí, el tema de los médicos, pues, ¿no? A veces es complejo tener el tema de un médico ahí de cabecera que nos ayuda. Hasta en eso apoyamos a otros agentes inmobiliarios porque también trabajamos con las personas que dan estos certificados, sí, porque sabemos que es necesario. Médicos psiquiatras. Sí, también, ¿no? Sí, les invitamos a poder unirnos, a poder seguirnos en las páginas de TikTok y en el Instagram y también en el Facebook. Sí, también estamos en todas las redes sociales. En YouTube también ya en LinkedIn también. En LinkedIn también, en todo. Ya. ¿Dónde no estamos mejor? Sí. Estamos en todas. Y cualquier asesoría legal pueden contactarnos también por el WhatsApp. Estaremos gustosos de atenderlos, a la comunidad en general y también a los agentes inmobiliarios que ya nos están por ahí por las redes mandando sus mensajitos. Gracias. Sí, estoy recibiendo mensajes del Estudio de Corazones también en el TikTok, que estamos ahorita en vivo. Estamos en vivo en TikTok y estamos en vivo en Facebook. En grabación vamos a estar para YouTube y la próxima oportunidad nos vamos a ver el próximo viernes igual, desde una nueva locación, así que por favor estén atentos, es una sorpresa donde vamos a estar el próximo viernes y esperemos que sea del agrado de todos ustedes. Gracias, Rencito, gracias. Gracias. Y tenemos ahí arriba, en el lado derecho, para lo que es el Facebook, un QR para los que quieran unirse a nuestro grupo de WhatsApp, y también en el TikTok, si no, nos ubican a través del WhatsApp del estudio para poder también unirlos al grupo de agentes inmobiliarios o de Gracias, chicos, gracias por sus corazoncitos, gracias, Florencio, gracias, Renzo. Gracias a todos. También está Carlos, también, gracias. Estamos viéndonos el próximo viernes entonces. Muy agradecidos. Nos vemos, y si tienen alguna duda o un próximo tema que podamos tratar acá en el estudio, pues háganos llegar y vamos a tomarlo en cuenta. Saludos y gracias. Gracias, nos vemos, cuídense. Chau.